Buen día, compañeros. Mi nombre es Iris Martínez, enfermera rotadora en la unidad de prediabético. Es un placer para mí presentarle este tema a manera de una pequeña docencia sobre la insulinoterapia e intervención del profesional de enfermería en la administración de este tratamiento a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus en sus diferentes tipos. A manera de introducción, ya han transcurrido 100 años desde que Frederick Banting y Charles Herbert Best aislaron por primera vez la insulina desde el páncreas de un perro en el año de 1921. Y desde la primera inyección de la insulina a un paciente diabético, un 12 de enero de 1922, en el Hospital General de Toronto. En los siguientes años se mejoraron lo que fueron las técnicas de aislamiento y purificación de la insulina animal obtenida a través de los animales, convirtiéndose rápidamente en un tratamiento eficaz para lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Pero debido a su corta acción, eran necesarias múltiples inyecciones al día. Por otro lado, ocurrió otro hito trascendental en el año de 1936, cuando Hans Christian Hagedorn descubrió que la actividad biológica de la insulina puede ser prolongada por la adición de diversas proteínas básicas, en este caso la protamina. La protamina se obtiene del esperma del salmón, dando origen a la insulina NPH, o por sus siglas en inglés, denominada Neutral Protamine Hagedorn, en honor al descubridor de la misma. La insulina secretada se une a las células del tejido adiposo, del hígado y del músculo, estimulando la entrada de nutrientes a la célula y evitando así un ascenso excesivo de la glicemia en el periodo postprandial. Cuando se administra insulina exógena a pacientes diabéticos, dicha insulina no se libera de forma directa a la circulación portal como ocurre en los pacientes o sujetos sanos, sino que esta va a actuar en base a la esta va a actuar en base a al tratamiento que se le administra al paciente. Por otro lado, durante el periodo de ayunas, la insulina conocida en esta fase como insulina basal desempeña un papel crucial, ya que se inhibe la neoglucogénesis hepática, que es la vía metabólica que permite la síntesis de la glucosa a partir de diversos componentes como los aminoácidos, el glicerol, el piruvato o el lactato. Como objetivo general, tenemos administrar la insulinoterapia a pacientes reduciendo las complicaciones con intervenciones oportunas. Los objetivos específicos de esta pequeña investigación es definir el término insulinoterapia, mencionar los tipos de insulina que se utilizan, explicar el uso de la insulina según el tipo de diabetes, mencionar los cuidados de enfermería en la administración de insulina y las intervenciones de enfermería en la administración y efectos de la insulinoterapia. Para definir el término, lo podemos definir como el tratamiento de la diabetes por la administración de insulina exógena. La insulina es utilizada médicamente para el control del metabolismo de la glucosa circulante en el plasma sanguíneo como parte del tratamiento de algunas formas de diabetes mellitus. La insulina basal, el nivel es regular o el nivel normal es de 5 a 25 unidades por ml de sangre en un paciente sano, un sujeto sano. En un paciente diabético, cuando los valores están mayores de 30 unidades por ml de sangre, sugiere insulinoresistencia. Ok, además de eso, la insulina basal es aquella que nuestro cuerpo requiere para regular todas las variaciones de glucosa que no tienen que ver con los alimentos.
sino con mecanismos hormonales, fisiológicos, etc. Su tiempo de inicio puede variar de 1 a 4 horas. Tipos de insulina. Las insulinas se pueden dividir en insulinas convencionales, análogas de la insulina y premezcladas. Las insulinas convencionales son las que tienen una vida media muy corta. Se desarrollan técnicas para aumentar la duración de su acción. Estas incluyen la unión de proteínas tipo protamina y la cristalización controlada, que es una técnica que permite la formación de cristales más o menos grandes, de modo que cuanto mayor sea el tamaño del cristal, más lentamente se liberará la insulina. Las insulinas convencionales incluyen la insulina regular o rápida, que es la que conocemos como Humulin R. Esta insulina es obtenida por recristalización de la insulina. Su aspecto es su aspecto es transparente. Si es necesario, se puede utilizar vía intravenosa. Es una de las insulinas que se puede administrar por 2 vías, intravenosa y subcutánea. Su lenta absorción determina un retraso en el inicio de la acción que comienza de 30 a 1 hora. Su pico máximo de acción es de 2 a 4 horas y su duración en el sistema del paciente es de 5 a 7 horas. Lo que aumenta el riesgo de hipoglicemia postprandial. Esta insulina actúa casi inmediatamente cuando se administra vía intravenosa. La insulina de acción intermedia es otra de las insulinas convencionales. Esta insulina es es la que conocemos como la insulina NPH. Esta insulina se caracteriza por una lenta absorción debido a la adición de protamina a la insulina regular. Es una solución de aspecto lechoso que debe ser batida antes de administrársela al paciente. Su acción se inicia de 1 a 2 horas, un pico máximo de acción de 5 a 7 horas y puede durar de 13 hasta las 20 horas, de 20 a 24 en algunos casos, su máxima duración en el metabolismo del paciente. Y esta solamente se puede administrar vía subcutánea. Los análogos de la insulina, lo que conocemos o manejamos en nuestra institución, es la insulina Lispro. La insulina Lispro o Humalog fue el primer análogo desarrollado e introducido al mercado en la década de los 90. Actúa 5 a 15 minutos desde su inyección. Presenta un nivel de concentración máximo de 60 minutos y desaparece a las 2 o 4 horas. La absorción más rápida de la insulina Lispro produce un efecto más intenso y más corto en comparación con la insulina regular, lo cual es más adecuada para el manejo de la hiperglicemia postprandial. Cuando hablamos de postprandial, ya el paciente ha pasado 2 o 3 horas luego de la ingesta de alimentos. Sus principales inconvenientes incluyen el costo y la falta de efecto al cabo de 4 o 6 horas, lo que obliga a aumentar las dosis de insulina basal para evitar una hiperglicemia preprandial. Los análogos de insulina de acción lenta, lo que conocemos y manejamos en la institución es la insulina glargina o la conocemos por su nombre comercial como Lantus. Esta tiene un comienzo de acción de 1 a 2 horas, no tiene pico máximo de acción y su duración es hasta 24 horas. Su aspecto es claro, lo que permite administrarse una vez durante el día, a cualquier hora de acuerdo a la indicación médica. La administración de este tipo de insulina se realiza por vía subcutánea y no debe usarse por vía intravenosa. Se recomienda disminuir las dosis en caso de que haya insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No está aprobado su uso durante el embarazo ni la lactancia y se aconseja disminuir la glargina como si se usa otra insulina para el tratamiento, ya que su pH es ácido y por lo tanto no puede mezclarse con insulinas de pH neutro, como lo son las insulinas NPH o la insulina rápida.
Y las insulinas premezcladas, que son aquellas insulinas de acción rápida e intermedia, que vienen mezcladas. Estas están indicadas para la terapia insulínica convencional, actuando tanto como insulinas basales como preprandiales. Las indicaciones de uso de la insulina. Depende de los tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, la indicación clásica de insulina es en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, ya que se conocía como la diabetes insulinodependiente, por darse en jóvenes, niños, y es la forma más frecuente de tratar a estos pacientes con una dosis, una o dos dosis de insulinas de acción intermedia y análogos de acción lenta. Se utiliza más que nada la insulina NPH. En la diabetes tipo 2, una persona con diabetes tipo 2 puede necesitar usar insulina de forma temporal en ciertas ocasiones, siendo las más frecuentes las infecciones que provocan inestabilidad metabólica, un infarto agudo al miocardio, una enfermedad cerebrovascular, pacientes críticos en cuidados intensivos, pacientes con alteraciones gastrointestinales agudas cuando por alguna patología o por la misma condición de salud no toleran la vía oral, pacientes con quemaduras, politraumatismos, pacientes que se necesitan, en su caso, contrarrestar el efecto de medicamentos con efectos hipoglucemiantes como los glucocorticoides, los inmunosupresores. Una cirugía mayor también es una de las ocasiones en que un paciente con diabetes tipo 2 se le necesite administrar insulina. Igualmente, también se usa insulina o se le administra insulina a los pacientes de forma permanente con diabetes tipo 2. En los últimos años ha sido una enfermedad progresiva y esta progresión está dada por la disminución de la capacidad de producir insulina por la pérdida progresiva de la masa de las células beta, que son las encargadas de producir la insulina en el páncreas. Actualmente se debe iniciar la insulinoterapia a un paciente con diabetes tipo 2 cuando no se logra un adecuado control metabólico, aún con dosis submáximas de hipoglicemias orales, de hipoglucemiantes orales, o combinando con diferentes mecanismos de acción. Los cuidados los cuidados de enfermería en la administración de la insulina implica su almacenamiento, su preparación y su administración. En el caso del almacenamiento, es muy importante recordar que los viales que no están en uso deben permanecer, en una nevera exclusiva para almacenar medicamentos a una temperatura, según la Asociación Americana de Diabetes, entre 2 a 8 grados Celsius, aunque algunos indican que entre 4 a 8 grados Celsius es una temperatura adecuada para almacenar las insulinas. Otro de los cuidados de enfermería que debemos tener en el almacenamiento de la insulina es anotar o rotular la fecha de apertura de los viales. Muy importante saber que la fecha de inicio durante la apertura de un vial es muy importante porque su duración es de 30 días, su vida útil es de 30 días. Y conocer la fecha en que se inició garantiza que el paciente reciba una insulina viable, o sea, que pueda aplicarse el tratamiento con un medicamento que esté dentro de los rangos de aplicación. No esté desfasado su uso o haya sido expuesto a otros factores como que les mencionaré más adelante, una temperatura alta o pase el tiempo de vida útil. Entonces, rotular los viales de insulina es muy importante. En el caso de que el frasco haya sido congelado por un mal control de la temperatura,
este no se puede utilizar. Si usted observa que el vial presenta precipitación, que ha sido congelado, que ha sido dejado mucho tiempo expuesto a temperatura ambiente, él mismo ya no tendrá las mismas características para actuar en el tratamiento del paciente. Así que ese vial ya no se podría utilizar y tendría que descartar. El caso de la administración de la insulina, otro de los puntos importantes es la preparación. Recordemos que para preparar un medicamento debemos siempre tener en cuenta el lavado de manos. Y aquí le traje un video para compartir brevemente con el aporte de los compañeros de la unidad de pie diabético práctico para recordarles que el lavado de manos antes de todo tipo de procedimiento es importante para prevenir las infecciones asociadas a la atención. Esto garantiza que el paciente reciba un tratamiento libre de agentes patógenos, o sea que nuestras manos deben estar limpias siempre antes de preparar cualquier medicamento y en este caso al administrar insulinoterapia. Aquí le traigo otro video en el caso de la preparación. ¿Qué debemos realizar o qué debemos hacer en cuanto a la preparación de la misma insulina? Debemos tener una torunda de algodón humedecida con alcohol para limpiar el punto de inserción de la aguja al aspirarlo del vial, para evitar que la aguja se contamine. Recordemos que los viales abiertos están expuestos al ambiente, así que para evitar eso necesitamos limpiar el vial antes de extraer el medicamento. Importante tener el vial a la altura de la vista con la jeringuilla con las medidas volumétricas para poder extraer la cantidad correcta de insulina, y podemos extraer una unidad de más para garantizar que cuando se vaya a purgar la jeringuilla, la cantidad de insulina que se va a administrar sea exacta. Es decir, porque puede que quede un poco de aire en la jeringuilla y recordemos que podemos causar una distrofia, una polidistrofia o al paciente por administrar aire al tejido adiposo, que es el que se utiliza para la absorción de la misma. Esta es la técnica de tomar el pliegue para la administración de la insulina. Recordemos que se utilizan jeringuillas especiales. En este caso, el diámetro de la aguja, la mayoría son de 25 milímetros, una aguja adecuada para la administración de insulina. Se utiliza el dedo índice y cordial y el pulgar para tomar correctamente. La imagen correcta es la del centro. Vemos la de los laterales. Una no se tomó el pliegue y se administró directamente al tejido. Eso no se debe realizar porque puede ser que el tejido graso del paciente no sea lo suficiente. Recordemos que el área donde mayor tejido graso se almacena en el área del abdomen. A veces vemos al paciente, puede que tenga un poco de tejido graso, pero si no realizamos la técnica correcta de tomar el pliegue, podemos causar daño al paciente, como le mencioné, una de los efectos secundarios de la administración de este tratamiento, que es la lipodistrofia. Muy bien, continuamos. Las intervenciones de enfermería en la administración y efectos de la insulinoterapia. La insulinoterapia puede causar efectos secundarios en el paciente. Uno de ellos es la hipoglicemia.
La hipoglicemia es una de las complicaciones que más frecuentes en la administración de insulinoterapia y se define como la concentración de glucosa sérica inferior a 60 miligramos por decilitro. Puede presentarse cuando se inyecta una cantidad de insulina superior a la indicada o se administra la cantidad ordenada, pero el paciente ha tenido pobre ingesta de la dieta por muchas circunstancias. Puede también darse en el caso de que en este caso, cuando hacen más ejercicio ya son pacientes que se controlan en casa o ambas. Puede pasar eso. Pero en el caso de los pacientes tratados acá y intrahospitalariamente, la mayor parte se puede presentar por la administración superior de la cantidad ordenada o si el paciente presenta por ingesta de la dieta. ¿Cómo actuar en este caso? Lo que se recomienda en el tratamiento de la hipoglicemia, si el paciente todavía está consciente y tolera la vía oral, se administran de 15 a 20 gramos de azúcar para ayudarlo con el aumento de la glicemia en 15 minutos. Esto actúa en 15 minutos. Hay que reevaluarlo 15 minutos luego de la administración de hidratos de carbono por vía oral. En este caso, si el paciente presenta disminución de la conciencia, que es uno de los síntomas, o en este caso presenta somnolencia, que es uno de los síntomas de la hipoglicemia, se administra por vía intravenosa la dextrosa en agua al 50%, un vial que contiene por lo general 50 ml, 25 gramos de glucosa anhídrica. En este caso hay que mantener controlado los síntomas del paciente. En este caso valorar siempre el estado de conciencia del paciente, los signos vitales y repetir la valoración de la glicemia 15 minutos posterior a la administración de la dextrosa en agua al 50%. Importante siempre estar pendiente de que los pacientes tengan una buena ingesta de su dieta durante su hospitalización. Hay muchos factores que influyen en que un paciente presente pobre ingesta de la dieta, quizás porque no están acostumbrados a comer ciertos tipos de alimentos. El estado de ánimo del paciente también influye en esto y pues es muy importante valorar la administración de también la insulina, como se menciona, inyectar la cantidad correcta. Aquí podemos ver los síntomas de la hipoglicemia. Tenemos la diaforesis, la palidez, irritabilidad, somnolencia, falta de coordinación. Igualmente puede presentar un paciente hiperglicemia debido a una insulinoterapia no adecuada. Podemos encontrar que cuando un paciente presenta hiperglicemia, los valores son mayores de 300 miligramos por decilitro. Cuando valoramos esta glicemia, la primera acción del personal de enfermería es corregir al paciente. O sea, dependiendo del factor de corrección, el paciente se puede corregir una glicemia mayor de 300, depende de la cantidad de insulina que se le administre al paciente en 24 horas del día. Es un factor que se saca dependiendo si se le administra insulina lenta, en este caso insulina NPH de acción intermedia, o insulina rápida. Por la cantidad de insulina lenta se multiplica por 1800, y si utiliza insulina rápida se multiplica la cantidad por 1500, y ahí se saca el valor de descenso de la insulina cuando se corrige un paciente. Con una unidad de insulina se le debe disminuir o se disminuye entre 30 a 100 miligramos de de insulina en sangre. Es decir, que
cuando decimos que un paciente se corrige con 2 unidades y eso no le va a hacer nada, estamos diciendo algo que no es correcto. O sea, que por cada unidad, y repito, cada unidad disminuye el nivel de glicemia de 30 a 100 miligramos por decilitro. Es decir, que un paciente presenta 300 de glicemia, si se le administran 8 unidades, ¿cuántas? De 300 puede disminuir hasta 150, dependiendo, multiplicando 50 por la cantidad de insulina que se le administre. En este caso, también la otra intervención que debemos de tener es orientar al paciente a hidratarse. La hidratación oral intensa, si el paciente tolera la vía oral, es otra de las acciones de enfermería para tratar la hiperglicemia. Igualmente, se da la hidratación intravenosa si el paciente no tolera la vía oral y el médico indica tomarle una gasometría arterial en casos de hiperglicemia, rayos X de tórax, o el paciente puede presentar también retención de líquidos, pero se necesita hidratar al paciente para ayudarlo a disminuir lo que es la glicemia en sangre, la glucosa acumulada en la sangre. Los cuidados de enfermería que tenemos que tener en la administración de la insulinoterapia están también encaminados a la forma correcta de administrar la insulinoterapia para prevenir lo que, como le mencioné anteriormente, la lipodistrofia, estar vigilante de que el paciente no presente alergia, porque un paciente puede presentar alergia a posterior a la administración de insulina, cualquier tipo de insulina. La resistencia también, que se define como la necesidad de administrar más de 100 unidades de insulina de la que esté indicada por día. Entonces debemos estar pendientes de eso también, muchas veces valorando los laboratorios que se le realicen a los pacientes. Conclusión, a manera de conclusión en el proceso de la insulinización, un programa estructurado de educación terapéutica dirigido al paciente y a la familia puede facilitar la aceptación y personalización de las bases del tratamiento y asegurar un pilar fundamental como es la correcta administración de la insulina. Un apropiado control glicémico se garantiza con una correcta administración de la insulinoterapia, la monitorización de la glucosa y la ingesta de una dieta que complemente el tratamiento. Como enfermera, nuestro rol docente, individualizar y respetar el ritmo de aprendizaje de cada paciente. Nosotros debemos orientar siempre al paciente sobre el tratamiento que se le está brindando y al familiar a su egreso, para que su aceptación y adherencia al tratamiento sea efectivo. Según datos de la OPS, en Panamá, la prevalencia de diabetes es del 14%. Aproximadamente 200.000 personas en Panamá son diabéticas. 62 millones de personas en América en general tienen diabetes. Y del 30 al 40% tienen diabetes tipo 2. Y están sin diagnosticar. O sea que, esto según los datos del 2020. O sea que la diabetes es una enfermedad crónica que va en avanzada y para garantizar que los pacientes se adhieran al tratamiento, la orientación y un programa estructurado de educación puede garantizar que las complicaciones que causa la diabetes sean mínimas en el paciente y puedan tener una calidad de vida más favorable. Y compartir con sus familiares el tiempo que les quede de vida, porque recordemos que la diabetes es una enfermedad degenerativa que afecta muchos sistemas del organismo. Entonces, bueno, ha sido un placer presentarle esta pequeña investigación. Espero que hayan recibido una información útil y puedan aplicarla en su diario laboral. Muchas gracias por su atención.